¿Qué es la reciprocidad y por qué domina las decisiones? Lo que vas a escuchar ahora es la regla invisible que decide si un trato vale millones o se deshace en papel. Se llama reciprocidad. Y si no la entiendes, estás regalando valor sin saberlo. Este video es analítico y educativo, y muestra cómo detectar, defender y aplicar la reciprocidad en los negocios con ética. Ahora vamos al mecanismo. La reciprocidad es un principio psicológico profundo. Cuando alguien te da algo, sientes una obligación interna de devolver. Es un programa mental grabado en miles de años de supervivencia social, que funcionaba en las tribus y sigue funcionando hoy en las salas de juntas. Imagínalo como una cuenta bancaria invisible. Cada vez que das valor a alguien, haces un depósito. Y esa persona empieza a sentir, sin darse cuenta, que te debe algo. Ese sentimiento influye en sus decisiones más de lo que cualquier argumento lógico podría hacerlo. En el mundo ejecutivo, este mecanismo se convierte en un sesgo inconsciente. Un directivo recibe una auditoría gratuita, un acceso exclusivo a información, una introducción estratégica. Y cuando llega el momento de decidir entre dos proveedores, uno de ellos ya tiene ventaja gracias a lo que depositó antes en esa cuenta invisible. Piensa en esto un momento. Cada vez que alguien te invita a un piloto sin costo, a un evento privado o a una demostración personalizada, está haciendo un depósito y tú empiezas a inclinarte hacia ese lado sin notarlo. La pregunta es si eres consciente de cuándo está operando la reciprocidad sobre ti y si sabes usarla a tu favor sin convertirte en su víctima. 3 casos que demuestran su poder. Veamos ahora cómo este se traduce en el mundo real. 3 casos donde la reciprocidad movió negocios completos. Son mecánicas que ocurren todos los días en empresas reales. Primer caso. Una empresa de software ofrece un piloto gratuito de 90 días a un prospecto que llevaba meses sin decidir. Durante ese tiempo, el equipo del cliente se acostumbra a la herramienta, resuelve problemas con ella y se familiariza. Y cuando termina el periodo, la decisión de compra que antes tomaba 6 meses se cierra en 3 semanas. El tiempo promedio de cierre cayó drásticamente y la tasa de conversión después de pilotos subió. El piloto creó una deuda psicológica. El cliente sintió que ya había recibido valor y rechazar después de eso se sentía como no pagar una cuenta. Segundo caso. Una consultora ofrece un servicio complementario antes de firmar contrato. Hace un diagnóstico inicial sin cobrar y entrega un informe con hallazgos reales. El prospecto lo lee y piensa que si esto lo dan gratis, lo que viene después debe ser extraordinario. La percepción de autoridad sube, el valor percibido del contrato aumenta, y el ticket promedio de esa consultora creció porque los clientes llegaban predispuestos a invertir más. La reciprocidad aceleró el cierre y elevó el precio que estaban dispuestos a pagar. Tercer caso. 2 ejecutivos de empresas diferentes empiezan a intercambiar introducciones. Uno presenta al otro con un potencial cliente y el otro devuelve el favor semanas después. Así se forma una red de reciprocidad donde ambos ganan acceso a oportunidades que solos no tendrían. Y el ticket promedio de los tratos cerrados por estas introducciones fue significativamente mayor que el de los que llegaban por canales fríos. La lección aquí es doble. Documentar estos intercambios y establecer límites claros, porque cuando la reciprocidad no tiene reglas, se convierte en expectativa infinita y eso destruye relaciones. ¿Cómo medir si la reciprocidad está funcionando? Medir te dice si la reciprocidad es útil o si estás regalando valor sin retorno. Y la diferencia entre un negociador amateur y un estratégico está exactamente allí. Hay indicadores específicos que debes observar. Primero,
La tasa de conversión después de un gesto de valor. Si ofreces un piloto, una auditoría gratuita o un acceso exclusivo, mide cuántos de esos prospectos terminaron comprando y compáralo con los que no recibieron nada. Segundo, el tiempo de cierre. Un trato que normalmente toma 4 meses debería acelerarse si la reciprocidad está operando. Si no se acelera, el gesto no fue recibido como valioso o no llegó a la persona correcta. Tercero, el ticket promedio. Los clientes que reciben valor antes de comprar tienden a invertir más. Así que si tu ticket promedio no sube después de implementar gestos de reciprocidad, conviene revisar qué estás entregando. Cuarto, la retención a 90 días. Un cliente que entró por reciprocidad bien ejecutada debería quedarse. Si se va rápido, la relación se construyó sobre deuda psicológica y no sobre valor real. Quinto, el NPS posterior al piloto. Pregunta directamente qué tan probable es que recomienden tu servicio. Los que recibieron valor antes de pagar deberían tener puntajes más altos, y de lo contrario, la reciprocidad está generando transacciones sin lealtad. Un experimento simple es dividir tus prospectos en 2 grupos. A uno le ofreces un gesto de valor inicial y al otro no. Y mides los 5 indicadores que te acabo de dar. En 60 días tendrás datos reales sobre si la reciprocidad funciona en un contexto específico. Medir también revela los riesgos, y allí es donde la mayoría se equivoca. Cuando la reciprocidad se vuelve tóxica. Hay un punto donde la reciprocidad deja de ser palanca y se convierte en trampa. Y si no lo reconoces, puedes terminar atrapado en dinámicas que erosionan tu negocio. La primera señal de reciprocidad tóxica es la dependencia. La otra parte empieza a esperar que siempre des primero, y cada negociación comienza con la pregunta implícita de ¿qué vas a regalar esta vez? Ahí dejaste de ser un socio estratégico para convertirte en un proveedor que tiene que comprar atención. La segunda señal son las demandas crecientes. Empezaste ofreciendo un piloto de 30 días y ahora piden 60. Ofreciste una auditoría básica y ahora quieren el informe completo. Cada vez que cedes, la expectativa sube y este patrón solo tiene un perdedor. La tercera señal es la asimetría de valor. Tú das algo concreto, medible y costoso, mientras la otra parte devuelve promesas vagas, intenciones futuras, agradecimientos vacíos. Si lo que recibes no se puede documentar ni medir, probablemente estás dentro de una explotación. Las consecuencias son serias. Tu margen se erosiona porque sigues regalando valor sin convertir. Tu equipo se frustra porque trabaja gratis para prospectos que nunca cierran. Y tu reputación sufre porque el mercado empieza a verte como alguien que negocia desde la debilidad. He visto casos donde una concesión inicial pequeña llevó a cláusulas abusivas en el contrato final, porque la otra parte aprendió que podía pedir más y siguió pidiendo hasta que el trato ya no era rentable para quien lo originó. La reflexión ética aquí es clara. La influencia legítima crea valor para ambas partes, mientras que la explotación extrae valor de una para beneficiar a la otra. Tu trabajo es reconocer en qué lado de esa línea estás en cada negociación. Si reconoces estos riesgos, necesitas defensas claras. Protocolo de defensa. Aquí está el checklist que puedes aplicar desde mañana. Primero, mapea cada concesión que ofreces y asígnale un valor en números. ¿Cuánto cuesta ese piloto en horas de tu equipo? ¿Cuánto vale esa auditoría si la cobraras? ¿Cuánto representa ese acceso exclusivo? Saber cuánto estás dando te permite saber si el retorno lo justifica. Segundo, establece límites temporales desde el inicio. Un piloto tiene fecha de fin, una auditoría tiene alcance definido, un acceso exclusivo tiene condiciones. Y cuando los límites son claros,
las expectativas se mantienen razonables. Tercero, documenta todo por escrito. ¿Qué entregas? ¿Qué esperas a cambio? ¿Cuándo se evalúa el resultado? Un correo breve confirmando los términos puede ahorrarte meses de conflicto después. Cuarto, revisa el impacto en tus indicadores después de cada gasto de reciprocidad. Si el prospecto no avanzó en el proceso, si el tiempo de cierre no se redujo o si el ticket no subió, tienes datos para ajustar tu estrategia. Quinto, escala inmediatamente si la contraparte pide ajustes fuera del alcance acordado. Escala a quien tenga autoridad para decidir si esa concesión adicional vale la pena, porque eso protege tu posición y filtra a los que solo quieren extraer. Cuando necesitas decir que no, hazlo con profesionalismo y sin disculpas excesivas, con algo como: entendemos tu solicitud. El alcance de este piloto está definido desde el inicio y podemos revisar opciones adicionales una vez que evaluamos los resultados actuales. Firme, claro, sin cerrar puertas pero sin regalar más. Con las defensas claras, veamos cómo usar la reciprocidad a tu favor sin caer en las trampas. Hay 3 principios que hacen la diferencia entre reciprocidad estratégica y reciprocidad ingenua. Primer principio: el valor debe ser recíproco desde el inicio. Antes de ofrecer cualquier gesto, define qué esperas a cambio. Si ofreces un piloto, el prospecto debe comprometerse a una reunión de evaluación con el decisor al final. Si ofreces una auditoría, el prospecto debe darte acceso a información real de su operación. La reciprocidad funciona cuando ambas partes ponen algo en juego. Segundo principio: visibilidad contractual. Todo gesto de valor debe quedar documentado en algún formato que ambas partes reconozcan, ya sea un correo, un documento compartido o un acuerdo de intención. Cuando las cosas se complican, la memoria es selectiva y lo escrito sostiene la relación. Tercer principio: defensa del margen. El costo del gesto debe ser absorbible y el valor percibido por la otra parte debe ser mayor que tu costo real. Esa asimetría es donde está la ventaja. Si un piloto te cuesta 1,000 pero el prospecto lo recibe como 5,000 de valor, estás en buena posición. Si te cuesta 5,000 y lo percibe como 1,000, estás subsidiando su indecisión. Para estructurar una oferta, incluye estos elementos: objetivo claro del gesto, duración definida, entregables específicos, métricas de éxito acordadas y condiciones de continuación o cierre. Esa estructura protege a ambas partes y profesionaliza la relación desde el inicio. El flujo de decisión es simple. Antes de ofrecer, pregúntale si el prospecto tiene autoridad para decidir, porque sin ella, tu gesto va a la persona equivocada. Pregúntale si tiene presupuesto asignado, porque sin él, estás educando gratis a alguien que no puede comprarte. Y pregúntate si el timing es correcto, ya que un piloto ofrecido demasiado temprano crea dependencia y ofrecido demasiado tarde pierde impacto. Lo que define a los que dominan este juego. 3 puntos para cerrar. Primero, la reciprocidad está operando en cada negociación que tienes, seas consciente o no. Y la única pregunta es si la usas estratégicamente o si eres usado por ella. Segundo, medir es la diferencia. Los que adivinan pierden margen y los que miden optimizan. Implementa los indicadores que vimos hoy y en 60 días vas a tener claridad sobre qué funciona en su contexto. Tercero, la ética es una ventaja competitiva. Los que manipulan ganan tratos y pierden reputaciones. Los que construyen relaciones de valor real ganan tratos y abren puertas que los manipuladores nunca verán. Si este contenido te aportó, suscríbete al canal. Cada semana hay un nuevo análisis diseñado para darte ventaja en negociaciones de alto nivel. Dale clic ahora y nos vemos en el próximo video.